Cordial saludo, estudiantes. En esta oportunidad vamos a estudiar todo lo relacionado con punto de corte con los ejes y signo de una función. Con ustedes, su profesor José Ángel Mendimeta Alfaro. Espero que tengan la disposición suficiente y necesaria para estudiar este tema. Muchas gracias. Antes de empezar la clase, vamos a realizar este saber previo. Coja su cuaderno de cálculo, por favor, y tabule 5 valores desde menos 1,5 hasta 1,5 y después trace la gráfica de la función que aparece aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Usted, ya le mencioné, tome su cuaderno de cálculo, haga una tabla de valores x y f de x o x y y. Ya sabemos que f de x y y es lo mismo. Donde va x, vamos a escoger 5 valores que estén entre menos 1,5 y 1,5. Yo le voy a sugerir estos valores. Por ejemplo, donde va x menos 1,5, menos 1, 0, 1 y 1,5. Si usted quiere usar otros, no hay problema. O si quiere agregar más, no hay problema. Entonces, pause el video, evalúe los valores de x, halle los valores de f de x y grafica la función. Y después comparamos la gráfica que usted hizo con la solución del ejercicio. Al hacer la gráfica, su cuaderno tuvo que haberle dado esta curva que aparece aquí. Ya ustedes saben y conocen que esta curva es una parábola que corresponde a una función cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque la variable que tenemos aquí está elevada al cuadrado. Ahora bien, si la curva no le salió de esta forma, es posible en primera instancia que haya cometido un error en la tabla. Entonces verifiquemos los valores de su tabla, a ver si está correcto. Cuando x vale menos 1,5, entonces y tiene que valer 1,25. Cuando x valga menos 1, entonces y tiene que valer 0. Cuando x valga 0, entonces y tiene que valer menos 1. Cuando x valga 1, entonces y tiene que valer 0. Y cuando x valga 1,5, entonces y tiene que valer 1,25. Si usted tiene la tabla bien y lo que hizo fue graficar mal, recuerde que las gráficas se hacen con parejas ordenadas. Recuerde, joven, que este es el eje X y que este es el eje Y. Acuérdese que las parejas ordenadas primero va a X y después Y. Por ejemplo, si voy a graficar cuando X valga 1,5, usted dirige, hace una línea paralela al eje Y partiendo de 1,5 hasta llegar a 1,25. 1,25 sería 1 y 2 milímetros, ya que 25 es algo complicado de graficar en nuestra hoja de examen o en la hoja cuadriculada donde esté graficando. Pero si es una hoja más, tiene más cuadrícula, es posible poder graficar bien este punto. Entonces, usted traslada 1,5 hasta llegar a 1,25, que aquí en mi cuadrícula es exactamente aquí. Si usted se fija, mire, aquí hay una, dos líneas y la mitad. Entonces se genera la otra. Y ahí está mi pareja cartesiana, X y Y. Aquí porque es un punto de corte, ¿no? La gráfica toca el eje, es un punto de corte. Entonces X vale 1, Y vale 0. Recuerde que este punto 0, 0 lo comparte X y Y. Aquí es un punto de corte, pero en el eje Y. Cuando X vale 0, 0, Y vale menos 1. Y aquí cuando X vale menos 1, Y vale 0. O sea que en esta gráfica tenemos 3 puntos de corte. Fíjense que estamos hablando de la clase, ¿no? Hablamos de puntos de corte. Entonces esta gráfica me muestra 3 puntos de corte. Ahí nos estamos adelantando un poquito a la explicación de la clase. ¿Cuáles son los 3 puntos de corte? Aquí hay uno, aquí hay otro y acá hay otro. Si la gráfica le salió exactamente como la que está aquí, lo felicito, comprendió la clase anterior y si no, lo motivo que siga trabajando. El equivocarse no es malo, lo malo es no hacer nada. Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Realicemos el siguiente análisis.
Determina las coordenadas de los puntos de corte de la función f con los ejes y y x. Con relación a la diapositiva anterior, piensen cuáles son esos puntos de corte. Pausen el video y ya resolvemos el ejercicio. Ok, me imagino que ya saben cuáles son los puntos de corte, ¿verdad? Bueno, vamos a marcarlos. En esta gráfica podemos apreciar 4 puntos de corte. Primero es este, menos 3, después aquí, perdón, 3, después aquí 1, 1 y menos 3. Tenemos 4 puntos de corte, pero aquí nos piden es las coordenadas. Recuerden que una coordenada es una pareja cartesiana X y Y. Entonces, si analizamos el eje X, primero analicemos el eje X. ¿Cuántos puntos de corte hay en el eje X? Hay 3. Este señor y este señor. Y estos puntos tienen unas coordenadas. Por ejemplo, la coordenada de este señor sería, recuerden que la pareja cartesiana es X y Y. Cuando X vale menos 3, ¿cuánto vale Y? A ver, correcto, vale 0. Acá, cuando X vale 1, Y vale 0, correcto. Y en la tercera pareja cartesiana, la tercera coordenada sería, cuando X vale 3, Y vale 0. Estos son las coordenadas de los puntos de corte, pero en el eje X. Son estos tres, este señor y este señor. Ahora, en el eje Y, también observamos un punto de corte, que sería cuando X valga 0, Y vale 1. Entonces, fíjense, joven, que los puntos de corte de la función con los ejes Y y X siempre está acompañada con un 0. Si el corte es en el eje Y, entonces X vale 0. Si el corte es en el eje X, entonces Y vale 0. ¿Correcto? Entonces pasemos a la diapositiva siguiente. Puntos de corte de una función con los ejes. Aquí está la teoría de la que ya estamos trabajando de hacer 2 diapositivas. Ya ustedes a esta altura tienen una idea clara de lo que es un punto de corte. Sí, un punto de corte es el punto donde la gráfica toca los ejes. Ahora bien, aquí hablamos de punto de corte de la función f con el eje x. Se calcula resolviendo, miren esta parte importante, resolviendo la ecuación f de x igual a 0. ¿Cuándo se resuelve esta ecuación, joven? Esta ecuación se resuelve cuando no nos dan la gráfica. Aquí nos dan la gráfica, fíjense, aquí tenemos una gráfica cartesiana x y y. Y usted claramente ya usted sabe cuáles son los puntos de corte de esta función. Pero si nos dan una función, por ejemplo, f de x, ejemplo, ¿no? F de x igual a x al cuadrado menos 4, un ejemplo. Nos dan esa función y no nos dan la gráfica. Entonces, si usted quiere hallar los puntos de corte, puede plantear esta ecuación. Puede colocar x al cuadrado menos 4 igual a 0. Resuelve el valor de x y los valores de x, entonces van a ser los puntos de corte. Esa es una forma de resolverlo cuando no nos dan la gráfica. Ahora, si usted quiere, cuando le den la función, supongamos que le den esta función, entonces si usted no quiere hacerla como una ecuación, grafique la función y mire dónde toca la gráfica los ejes. Hay 2 maneras entonces de resolverse en este ejercicio. Si te dan la gráfica, tú observas dónde están los puntos de corte. Si te dan la gráfica, por ejemplo esta, si te dan la gráfica esta que está aquí, entonces usted mire cuáles son los puntos de corte. Pero si le dan la función y no le dan la gráfica, lo iguala a 0 y haya el valor de x. ¿Okay? Ahora, punto de corte de la función con el eje y. Dice aquí, es el punto 0, f de 0. Hay máximo un punto de corte con el eje y. Ojo a esto, que esto es importantísimo. Aquí donde dice, hay máximo un punto de corte con el eje y. Ya que si no, mire, f no sería función. Esta aclaración es importante, ¿sabe? Esto quiere decir, señores, que cuando mucho en una función solamente puede tocar el eje y una sola vez. El eje x puede tocarla las veces que sea, pero el eje y solamente puede tocarla cuando mucho una sola vez. Lo que pasa, jóvenes, es que si toca 2 veces, si el eje y, ya, o bueno, toca 2 veces
la gráfica de la función, entonces esto no sería función, sería una relación. Esto se llama criterio de la línea vertical, la cual quiere decir que si yo trazo una línea vertical, bueno, esta línea no está tan vertical, disculpen ustedes, si yo trazo una línea vertical sobre la curva, nada más puede tocar un solo punto. Fíjese, aquí nada más tocó este solo punto, ¿sí? Este punto que está aquí. Si yo trazo una línea vertical, vamos a tratar de hacerla vertical, bueno, más o menos. Una línea vertical solamente, mire, solamente puede tocar un punto. Si toca más de un punto, ya no sería función. Por eso dice ahí, ¿ya?, que el punto de corte con el eje Y máximo puede tocar un punto. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos de corte, jóvenes? ¿Cuáles son los puntos de corte de esta función? Pausen el video, márquenlo y ya solucionamos. Ok, miremos cuáles son los puntos de corte. Ya ustedes saben, ya esto lo tienen clarito y está bien explicado. Si hablamos del eje X, aquí hay un punto de corte en menos 2, aquí hay otro punto de corte en 0 y aquí hay otro punto de corte en 3. Y si hablamos del eje Y, también hay un punto de corte, claro que sí, aquí mismo. Recuerden que esta coordenada 0, 0, 0, 0, esta coordenada la comparte X y Y. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto de corte en esta gráfica? Ya usted sabe. Aquí en este punto sería menos 2, 0, 0, 0 y 3, 0 en el eje X. ¿Okay? Y en el eje Y, el punto de corte sería 0, 0. Continuemos. Hablemos ahora de signos de una función. Es la segunda parte de la clase. La primera parte eran los puntos de corte con los ejes. Para entender los signos de una función tendríamos que haber entendido el punto de corte con los ejes. Observemos la siguiente gráfica. Miren ustedes, determinen ustedes aquí cuáles son los puntos de corte. Ya ustedes lo deben de tener clarito, ¿cierto? Claro. El punto de corte, bueno, solamente hay un solo punto de corte, que es aquí, en el punto menos 2, 0. Es la única parte donde esta gráfica, que es la línea roja, corta el eje X. Este es el eje X, acuérdense, y este es el eje Y. Esta línea roja que empieza aquí, termina acá, luego comienza aquí y termina acá en más infinito, es la gráfica de la función. ¿Qué son esta línea vertical y qué es esta línea horizontal? Son asíntotas. Quiere decir que en x igual 5 la función no está definida, por eso hay una asíntota. Y en y igual 1 también hay una asíntota horizontal, aquí en y igual 1, quiere decir que por ahí tampoco va a pasar función igual que por aquí, por x igual 5. Entonces, x igual 5, esta recta es una asíntota vertical, y y igual 1, esta recta es una asíntota horizontal. Por ahí la función no va a estar definida. Bien, ya tenemos claro el punto de corte. Vamos a borrar aquí para que no me distraiga. Entonces, ¿qué son los signos de una función? Los signos de una función es mirar en qué intervalo la función es positiva e en qué intervalo la función es negativa. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la función está por encima del eje X, como en este caso, aquí, en este momento, por ejemplo, aquí la función está encima del eje X, por lo tanto, en este pedazo, en este intervalo, la función es positiva. Pero cuando la función está por debajo del eje X, o sea, en este pedazo, o sea, en este intervalo, la función es negativa. Y acá, en este intervalo, entonces la función, ¿qué es? Claro, positiva, porque está encima del eje X. Entonces fíjense que tengo aquí, la gráfica está compuesta de 3 momentos. Este es, llamémoslo intervalo 1, este sería el intervalo 2 y este sería el intervalo 3. Ahora, ¿cómo describimos esos intervalos? Estos intervalos los escribimos de la siguiente manera. El intervalo 1, que es este que está aquí, este que va de aquí hasta acá, ¿viene de dónde? Claro, viene desde menos infinito, ¿sí?, ¿hasta dónde, muchachos? Claro, hasta 2. Y ese primer momento, la gráfica, ¿qué es? Positiva, porque está por encima del eje X.
En el segundo momento, en el segundo intervalo, la gráfica viene desde 2 y llega hasta ¿dónde? Hasta x igual 5. Recuerden que hay una asíntota vertical, por eso colocamos paréntesis. Igual que en este segundo momento aquí, desde 2 hasta acá, hasta 5, la gráfica es negativa. Y el tercer signo de la función sería aquí, desde 5 abierto también. Estos intervalos siempre van a ser abiertos cuando hagamos el signo de la función. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va esta gráfica, jóvenes? Esta gráfica empieza aquí y llega hasta más infinito, ¿cierto? O sea, hasta más infinito, la gráfica va a ser positiva. Bueno, muchachos, estos tres intervalos, este y este, son los signos de la función. Quiere decir que de menos de infinito hasta 2 la función es positiva, desde 2 hasta 5 la función es negativa y desde 5 hasta más infinito la función es positiva. Analicemos el siguiente ejemplo. Van a resolver este ejemplo como resolvimos la diapositiva anterior. Pausen el video, lo resuelven y ahora analizamos las respuestas. Bueno, ya me imagino que resolvieron el ejercicio. Entonces hagamos el análisis. La gráfica corresponde a esta línea verde que está aquí, empieza acá, se describe desde aquí hasta acá. Como ustedes se pudieron dar cuenta, esta gráfica tiene 3 momentos, no 3 intervalos. En este primer intervalo viene desde aquí, desde menos infinito, y llega hasta acá, ¿no? Hasta 2. Recuerda que aquí en x igual 2 hay una asíntota vertical. El segundo momento viene aquí desde 2 hasta acá, hasta 6. Y el tercer momento vendría desde 6 hasta más infinito. O sea que esta gráfica tiene 3 intervalos. Por lo tanto van a haber 3 signos en esta función. Ya recordemos de ahorita, la gráfica en la parte de arriba sería de signo positivo y la parte de abajo sería de signo negativo. Entonces tenemos este primer intervalo aquí, que está en la parte de arriba. En este intervalo la gráfica va a ser positiva. Acá en este intervalo la gráfica va a ser negativa porque está en la parte de abajo. Y acá en este intervalo la gráfica va a ser positiva. Recuerden que este es el eje X y este es el eje Y. Ahí está descrito por colores los tres intervalos. Sería el intervalo 1, el intervalo 2 y el intervalo 3. Ahora escribamos los signos de la función. Ya ustedes deben tenerlo ya hecho en su cuaderno y sería desde menos infinito ¿hasta dónde? Claro, hasta 2. Ahí la función como es, como está por encima del eje X sería positiva. El segundo momento viene de acá, ¿no? Desde 2 hasta la asíntota vertical y corta aquí en este intersecto, ¿verdad? Acuérdense que este es intersecto con los ejes, de hecho el único intersecto que hay hasta 6. En ese momento la gráfica ¿cómo es? Claro, la gráfica es negativa. Y el tercer intervalo sería desde 6 hasta más infinito. Bueno, borremos aquí para poder escribir. Ya dijimos que este era el tercer momento. Que sería desde 6 hasta más infinito. Ya sabemos que en ese intervalo la función es que la positiva. Entonces fíjense que tenemos 3 intervalos, ¿no? Tenemos el intervalo 1, intervalo 2 y el intervalo 3. Esto que está aquí, jóvenes, son los signos de la función de esta gráfica. Espero que hayan comprendido bien esta parte de la clase que se llama signo de una función. Muchachos, espero que hayan comprendido los dos temas de hoy, que son punto de corte con los ejes y signo de la función. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Nos vemos en la próxima.
Recuerden que este tema salió del libro Matemáticas 11 del equipo editorial SIM. Muchas gracias por haberme recibido. Hasta luego.